Buenas tardes, bienvenidos por ahí la gente que nos está viendo. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas de la ciudad de Durango con sede, las oficinas del Grupo Guadiana con sede en la ciudad de Durango. Hoy día 23 de abril del 2021, nuestro primer podcast, nuestra primera transmisión en esta mesa de opiniones y pues obviamente nos presentamos. Está con nosotros la licenciada Rosario, originaria de la Ciudad de México, colaboradora de aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con esta plática y le paso el micrófono a mis compañeros para que se presenten. Pues, bienvenida. Enseguida la licenciada Nubia Rodríguez. Sí, buenas tardes a todos, pues un gusto saludarlos, a las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook. Como comenta el licenciado, es nuestra primera mesa de opiniones, esperemos y sea de su agrado los temas que vamos a tocar el día de hoy. Bien, gracias licenciado. Y el licenciado Omar Rivas. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos nuestros seguidores y vamos a tratar de aclarar unas dudas en este podcast que estamos aquí presenciando. Gracias. Bueno, somos parte de los colaboradores que estamos trabajando a través de Grupo Guadiana, sus especialistas en pensiones. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la pensión por viudez. Es un tema bastante amplio, obviamente. Vamos a tratar de ser objetivos y concretos en las diferentes opiniones que vamos a estar dando. Casos concretos, casos que nos han estado llegando de diferentes partes del país, inclusive algunos de Estados Unidos, y que hemos tratado de resolver a nuestras posibilidades jurídicas. Bien, ¿qué entendemos por pensión, por viudez? Y aquí me voy a apoyar con mi compañera licenciada Rosario, que está más enfocada en las pensiones de la Ley 73. Adelante. Bien, una pensión emana de un derecho adquirido que tenemos todos los trabajadores o que nos dedicamos a laborar. Esa pensión, desde el momento en que nosotros nos incorporamos al régimen obligatorio del IMSS, pagamos ese seguro. Ese seguro se paga y ya cuando tenemos y cumplimos con todos los requisitos establecidos en la ley, tenemos derecho a esa pensión. La otra pregunta, ¿quiénes tienen derecho? Bueno, pues principalmente el trabajador, que es del que emana esa pensión, y los beneficiarios, pues en este caso sería la esposa, los hijos si en caso de una orfandad, y los ascendientes en caso de que dependan económicamente de ellos los padres, siempre y cuando no haya un beneficiario, en este caso la esposa, ¿verdad? O los hijos. Bien, gracias Lick. Bien, referente a lo que dice mi compañera licenciada Rosario, es importante recalcar del derecho de una persona, un trabajador cotizante ante el Seguro Social, inclusive ante el ISSSTE, pero más enfocados en el Seguro Social, un trabajador que su esposa falleciere. A partir del año 2016 salió una jurisprudencia en donde el primer ministro Lainez Potisek marca que tenemos derecho a disfrutar de una pensión por viudez y una de jubilación. Para ello nos apoyamos con mi compañera licenciada Lubia para que nos amplíe un poquito más esta jurisprudencia en términos muy coloquiales y que nos da a entender que anteriormente a esta jurisprudencia en 2016, pues prácticamente una pensión por viudez para un varón prácticamente era negada. Adelante, Lick. Bueno, específicamente, como comenta el licenciado, con fecha 26 de abril del 2017, se publica una jurisprudencia, efectivamente, que fue analizada por la segunda sala de la Suprema Corte, donde nos indican que el otorgamiento de pensión por viudez se debe de realizar sin distinción de género, es decir, anteriormente sí era posible
que los varones pudieran tener una pensión de viudez, pero ellos debían más bien de comprobarle, en este caso al instituto, que dependían económicamente, en este caso, de la persona finada. Aquí, a raíz de esto, se determina en esta jurisprudencia que era distinción de género, porque en el caso de las mujeres, cuando fallecía el varón, a ellas no le solicitaban que comprobaran que dependían directamente económicamente del finado, ¿no? Entonces analizan o llega el caso a la Suprema Corte precisamente porque es el caso de un varón que su esposa, tras fallecer, él solicita la pensión y se la niegan. Entonces él se va a la reclamación de sus derechos, en este caso de su pensión, y llega el caso hasta la Corte, es analizado por la segunda sala y ellos determinan que efectivamente, si en el caso de las mujeres no es obligación que se compruebe que dependen económicamente del varón, pues ¿por qué si debe de ser comprobado por el varón que depende económicamente de la mujer? Siendo que los derechos que ellos tienen son iguales, establecidos en el derecho... De la ley del seguro, ¿no? Exactamente, y también plasmado en los derechos humanos, ¿no? Que hombre, así es, que hombre y mujer somos iguales ante la ley, tanto para este tipo de derechos como para los que emanan de la propia Constitución. Entonces, como les comentaba, es una publicación de la segunda sala que es con fecha del 26 de abril del año 2017. Para nosotros era un poquito sorprendente en esta parte porque decimos, bueno, ¿cómo hasta el 2017 llega este caso a la Suprema Corte? Sabemos que sí, específicamente ya se otorgaban las pensiones de viudez tanto a los varones como a mujeres, pero ¿cómo hasta este año es que se analiza y se dice, bueno, ahorita sí es cuando se debe de reconocer, al varón que se le otorgue esta pensión sin él comprobar que depende económicamente de la finada, ¿no? Entonces, pues sí, son casos reales. Aquí tenemos la jurisprudencia donde les comentamos que es un caso real, como comentaba el licenciado al inicio. Pues nosotros aquí los temas que tratamos internamente son basados precisamente en casos que llegan hasta nosotros por cuestión de portavoz, que son nuestros clientes, ¿no? Entonces analizamos esta jurisprudencia y yo creo que hay mucha gente que no sabe. Incluso en algún momento uno de nuestros clientes nos comentaba que un conocido quería que nosotros le apoyáramos con el análisis de una pensión, porque él dice, bueno, quiere saber si él ya se puede jubilar porque él quedó viudo, pero pues obviamente él no puede tener una pensión. Esa fue su afirmación. Entonces nosotros le decimos, ¿por qué no puede tener una pensión? Y la persona dice, pues es que él sabe que no hay una pensión que se pueda dejar de mujer a varón, pero sí de varón a mujer. Le digo, es que esto es algo erróneo. O sea, estamos en el siglo XXI y hay gente que todavía cree que los varones no tienen derecho a recibir una pensión, que no hay una igualdad en ese tema. Pues yo creo que queremos establecer que sí hay, que ya existen bases jurídicas y que, como dice algún programa, ya lo dijo la Corte, ¿no? De esa manera. Así es, entonces ahí para los varones que están viudos y solteros. Sobre todo el artículo 4 de la Constitución el artículo 4 de la Constitución establece que es un derecho para el bienestar de las familias. No especifica qué tipo de familia, y en estos tiempos pues hay diversidad de familias. Así es. Sí, entonces es un derecho que es constitucional y que los institutos, tanto el IMSS como el ISSSTE, actúan de manera inconstitucional al negar este tipo de pensiones a los hombres. Así es, y reafirmando los comentarios que hacen mis compañeras, pues aquí más bien es ver la parte de que estas leyes se hicieron hace más de 40 años, donde obviamente pues inclusive los derechos humanos eran un poquito más, pues por así decirlo, anticuados, ¿no? Ahorita ya existe la diversidad de género, existen también por ahí, estábamos viendo hace rato una jurisprudencia en donde personas del mismo sexo pueden ya también solicitar una pensión, ¿verdad? Si son dos mujeres o dos varones que contraen alguna situación
conyugal, si bien es cierto que en todos los estados no se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, pero la ley sí permite que si tú te relacionaste con esa persona, vivieron juntos, hubo un compromiso moral y físicamente, pues obviamente tú generaste derechos. Entonces, a raíz de ahí, la seguridad social, ¿qué dice a partir de esa situación? Pues bueno, estos casos han llegado a la Corte y en ese supuesto, pues la Corte dice, se le tiene que dar una pensión, porque al final de cuentas es, como bien lo dice la licenciada Rosario, es familiar o es derecho humano o alguna situación con una base jurídica, se le tiene que respetar. Pues bien, aquí hay que también puntualizar el hecho de que si yo no tengo vigencias ni derechos al momento de fallecer, obviamente no existiría una pensión por viudez. De hecho, recientemente tuvimos el caso de una señora de aquí de Durango, en donde el esposo falleció. A ver, licenciada Rosario, ahí que nos cuente un poquito más de ese caso, por favor. Bien, la señora tiene negativa de pensión, de acuerdo al artículo 51 de la ley del IMSS, porque el señor no tenía cotizadas 150 semanas, que era lo que establecía. Él dejó de cotizar, empezó a cotizar porque él estaba buscando los derechos de conservación de derechos para una pensión. Desgraciadamente él, por la situación que vivimos a nivel mundial de edad COVID, fallece. Y bueno, ya cuando la esposa solicita la pensión, ese es el argumento que a ella le dan. Sin embargo, hay una jurisprudencia, un amparo, en donde establece que, si bien es cierto que el señor no cumplía con los requisitos que solicita la ley, él, para la conservación de derechos y una vigencia como tal, él estaba cumpliendo ese lineamiento que le especificaba la ley, que por razones fuera de su alcance ya no lo pudo lograr, fue muy diferente. Y si él siguiese vivo, estoy segura, y yo creo que el seguro también debe de entenderlo de esa manera, que él hubiese cumplido con lo establecido. Se está trabajando en ese tema, esperemos tener un resultado positivo en ese sentido, porque pues no es voluntario que él haya decidido dejar de cotizar, fue involuntario y meramente un caso fortuito, efectivamente. Así es, desafortunadamente ahorita, como lo comenta la licenciada, estamos teniendo bastantes casos de fallecimiento, sobre todo de pensionistas, de jubilados, en donde, bueno, pues fallecen por esta situación del COVID, y los familiares se quedan como que, bueno, ¿ahora qué continúa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, para ello nos vamos a apoyar en el licenciado Omar, que lleva el estado de Aguascalientes, Veracruz, Tlaxcala, entre otros casos que tenemos de esos estados. Él está trabajando con clientes. Y pues bueno, licenciado, coméntenos qué es lo que usted ha visto a raíz de esta situación, sobre todo en pensionados y jubilados del ISSSTE. Ahora vamos a hablar un poquito del ISSSTE, qué es lo que está pasando, cómo aplica una pensión de viudez y qué pasa cuando un matrimonio, sobre todo los profesores que están jubilados y pensionados, uno de los dos fallece. ¿Qué pasa con la persona que queda con vida, en este caso el cónyuge? ¿Qué es lo que hace el ISSSTE? ¿Qué es lo que le está violando, no? Adelante, Lick. Bueno, aquí surgen varios supuestos al momento de la muerte del pensionado. Al momento de la muerte del pensionado, surge la pensión por viudez, que es lo que estábamos hablando en tema del IMSS ahorita con nuestra compañera Rosario. Después de esto, la pensión va directamente a la esposa. Son dos supuestos: a la esposa con hijos o a la concubina con hijos. El otro supuesto también se presenta únicamente a la esposa cuando no tienen hijos, no crearon hijos durante el matrimonio, o bien tuvieron un concubinato y tampoco se generaron hijos. El otro supuesto para la pensión de viudez es que se le otorga esta pensión directamente al esposo. De igual manera se presenta con hijos o sin hijos.
El otro supuesto también que tenemos aquí en la ley es cuando se da de manera de concubinato y hay que cumplir con ciertos requisitos que presenta la ley. En el concubinato es que tengan cierto tiempo que hayan vivido antes de la muerte del pensionado, o bien que haya procreado hijos con la persona que estuvo asegurado o cotizando ante el ISSSTE. El otro supuesto que se da es cuando no existe ni esposo, ni esposa, ni concubina, ni concubinario, la pensión se llama ascendencia. Esta pasa a los padres de quien estuvo asegurado o cotizado ante el ISSSTE. Bueno, a ser muy puntuales, Lick, explíquenos un poquito la de ascendencia. Es cuando obviamente el cotizante, el jubilado o pensionado fallece, viven los papás, pero no hay hijos ni cónyuge, ¿no? Así es, este supuesto se da cuando la persona no estuvo casado, no tuvo convivencia o fines de convivencia para el matrimonio, y se da directamente al padre y la madre de quien estuvo asegurado cotizando para el ISSSTE. Esta se llama pensión por ascendencia. Muy bien. Pues bueno, lo veíamos hace unos minutos antes de entrar aquí al aire con ustedes. La cuestión de qué diferencia hay entre el ISSSTE y el IMSS, perdón, en esta pensión por ascendencia, en donde la licenciada Lubia me comentaba que, estaban por ahí leyendo que más bien se quita la pensión cuando existe cuando se da el supuesto de la ascendencia, se cancela la pensión cuando se turna a una de viudez. Entonces esa duda es la que tenemos por ahí para las personas que están en ese supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Lubia, si nos puede por ahí enriquecer un poquito ese tema. Sí, bueno, como comenta el licenciado, al momento de nosotros empezar a leer o ahondar un poquito más en el tema, empiezan a salir un poquito más de supuestos, ¿no? Comentábamos ahorita ese tema en donde encontramos también bases jurídicas. Nosotros tratamos de fundamentar también los casos que llevamos y sobre todo de tener un fundamento jurídico. Aquí el detalle es que encontramos un amparo también donde una persona solicita, ya una persona que tiene una pensión por viudez, solicita o cae también en el supuesto de la pensión por ascendencia. Hasta donde nosotros logramos investigar hasta este momento, el amparo para esta persona fue negado. ¿Por qué fue negado? El argumento que también establece la segunda sala de la Suprema Corte indica que uno de los requisitos para que se otorgue la pensión por ascendencia y bueno, por viudez y igual por orfandad es que la persona a la que se le va a otorgar o que está solicitando la pensión sea, como ya comentamos hace un momento, directamente dependiente de la persona que está cotizando, del cotizante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si existe ya una pensión por viudez y se solicita o se quiere solicitar la pensión por ascendencia, se le niega con el argumento de decir, no estás configurando en el supuesto de que eres dependiente directo de la persona que estaba cotizando. Es decir, yo tengo mi pensión por viudez, lamentablemente fallece mi hijo, quien también estaba cotizando para el instituto, y yo quiero solicitar la pensión por ascendencia. Yo no estoy aquí configurando en este supuesto porque no dependía yo directamente de mi hijo, ¿no? Aquí el detalle es que también cuando sucede el supuesto de la pensión de viudez, orfandad y ascendencia, se tiene que causar este requisito. ¿Por qué? Porque al momento de que la persona, como comentaba mi compañero, existen niveles jerárquicos para que se otorguen las pensiones. Si no existe una viuda o un viudo, se pasa al siguiente beneficiario, ¿no? Entonces, si la persona que está solicitando la pensión bien es el único familiar, aunque sea el único familiar, no puede o no va a obtener esa pensión por no cumplir con ese requisito.
Entonces, sí sabemos que en algunas ocasiones nuestros clientes nos han dicho, es que es injusto que esa pensión se vaya a perder, o es injusto que la persona haya cotizado tanto año y que a mí no me quieran otorgar la pensión. Sabemos que es injusto, pero también sabemos que existe la ley, que existe la jurisprudencia, que es una de las fuentes del derecho y que es muy clara, ¿no? En esos aspectos es muy clara. Nosotros aquí con nuestros clientes tratamos de ser lo más objetivos posibles, de decir, esta situación que usted tiene sí se puede solucionar, o bien sabe que no se puede porque existe un fundamento jurídico que no permite que usted pueda tener acceso a la pensión o a X derecho, ¿no? Bien. Y bueno, efectivamente estos tipos de pensiones debemos de aplicar bien las ecuaciones jurídicas que nos permite la ley, tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE. Ojo, estamos hablando de la ley 73 del Seguro Social y del 10º transitorio del ISSSTE. En este caso, como reafirmando el tema un poquito de lo que venimos hablando, de las pensiones del ISSSTE, ¿qué pasa cuando son matrimonio, los dos están jubilados y pensionados, y uno de ellos fallece? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Se le da 100% a la persona que queda con ese derecho? ¿O qué es lo que pasa, Lick? Explíquenos un poco más de eso, por favor. En este supuesto tenemos a un maestro o a una persona que está cotizando, que estuvo cotizando al ISSSTE. Ella tiene o logra su pensión por jubilación. En el otro supuesto está casada o te contrajo matrimonio con otra persona igual que estuvo cotizando. Una de ellas dos fallece y en este supuesto se le otorga la pensión por invalidez, por viudez a la persona que, el esposo o esposa que le queda con vida. Así es. Ahora, ¿qué pasa con el monto? Si bien es cierto que tanto en el IMSS como en el ISSSTE existe un tope salarial, y bueno, es uno de los temas que traemos ahí con ustedes, las personas que nos están escuchando, de las demandas, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. ¿Qué pasa con ese tope? El tope en el IMSS es de 25 UMAS y en el tope en el ISSSTE es de 10 UMAS. ¿Qué pasa cuando una pensión por viudez y una pensión por jubilación en ambos institutos sobrepasan este tope salarial? ¿Qué es lo que hace el ISSSTE directamente? Ahí se hace un reajuste y en ese reajuste se hacen las cuentas para que la persona que es beneficiaria de la pensión por viudez se alcance el tope salarial. Entonces, con ese reajuste únicamente se le otorga a la persona para que quede en tope salarial. Bien, ¿y qué es lo correcto? Jurídicamente, ¿qué es lo que se debe hacer? Obviamente el instituto, se da más en el ISSSTE porque el tope es más bajo, obviamente, pero ¿qué es lo que se debe de hacer jurídicamente para poder yo alcanzar el 100% de la pensión por viudez y el 100% de mi pensión por jubilación? Lo correcto sería o es que se le diera a la persona otorgada que esté gozando de su pensión por jubilación al 100% y por otro lado que se le otorgue la pensión por invalidez que le otorga, por viudez, perdón, que le otorga el suceso de la muerte de la esposa. Así es. Y bueno, por último, el instituto, tanto el ISSSTE como en el IMSS, pero más en el ISSSTE, porque tenemos más casos del ISSSTE obviamente, ¿lo hace de manera automática o hay que meter alguna situación jurídica para que el ISSSTE responda? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ahí se debe de promover una demanda por compatibilidad de pensión y ahí se exige o se solicita ante el instituto que se le otorgue la pensión por viudez y que tenga también la pensión por jubilación, que es la que ha estado gozando a partir de que cumplió con los requisitos. Así es. Bueno, este ejemplo es uno nada más de los muchos que por ahí podemos tener. El siguiente punto es ¿qué pasa? Lo que nos acaba de explicar el licenciado Omar es cuando las dos personas ya están jubiladas o pensionadas y uno de ellos fallece y se le tiene que dar la pensión al 100% de viudez y seguir gozando obviamente de su pensión por jubilación al 100%. Pero ¿qué pasa cuando de las dos personas, los dos están, uno ya está jubilado, ¿verdad?
y la otra persona está trabajando y resulta que el que está jubilado fallece. Obviamente genera una pensión de viudez, pero ¿el ISSSTE la otorga o qué es lo que condiciona? Por ahí con la licenciada Lubia, por favor, si nos puede explicar, sobre todo, no estamos dando nombres, señores, estamos hablando de casos que nos han caído aquí a la oficina, que hemos trabajado y que estamos analizando, y nosotros nos quedamos como que, bueno, ¿por qué por una parte sí, porque a la otra no? ¿Cuáles son los casos que ha visto usted, Lic, aquí en Grupo Guadiana, referente a que la persona está activa, se le otorga o no se le otorga la pensión de viudez? Y si no se le otorga, ¿en base a que no se otorga? Y si sí se le otorga, pues a lo mejor corrió con suerte, ¿no? Sí, efectivamente, como comenta el licenciado, hemos tenido, lamentablemente por la situación de la contingencia, varios casos de clientes, sobre todo clientas, que ahora pasan a ser ya nuestras clientas, por la situación de que sus cónyuges o sus esposos eran clientes y llevaban una demanda con nosotros, pues ellas también se acercan a decir, ¿qué sigue del trámite que tenía mi esposo? Cuando ellos llegan aquí con nosotros, de cierta manera llegan desorientados y nos dicen, bueno, es que yo también estoy cotizando y pues no sé qué sigue. Sé que tengo que solicitar una pensión por viudez, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Nos sucede una situación específicamente aquí en la ciudad de Durango, que llega una viuda y ella nos dice que quiere continuar el trámite de su esposo. Nosotros le decimos cuáles son los requisitos, entre ellos tener una concesión de pensión, y dice, es que yo no he solicitado la pensión porque me dijeron que ya al solicitarla, como yo todavía estoy activa, no me van a otorgar la pensión por viudez. ¿Por qué sucede aquí esta situación? En el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de las pensiones que emana del instituto, en este caso el ISSSTE, en el artículo 12 especifica la compatibilidad de las pensiones e indica que cuando las personas están cotizando o están activas en el régimen obligatorio del ISSSTE, no pueden tener derecho a una pensión por viudez. ¿Por qué? Porque el estar ya dentro del régimen obligatorio no es compatible con tener una pensión de viudez. Entonces, ¿qué sucede? Que a estas personas les niegan la pensión y como comenta el licenciado coloquialmente, pues lamentablemente es a unas personas sí, a otras no, si corren con suerte o no. Hemos tenido el caso de una persona que es viuda de un ex profesor del Politécnico, a quien ella le niegan la pensión de palabra. Ella va al instituto y le dicen, tú estás cotizando actualmente, no se te va a otorgar la pensión. La persona regresa a solicitar la pensión por orfandad porque todavía tiene hijos que ellos sí cumplen con los requisitos, y al momento de que a ella le otorgan su concesión, nos damos cuenta, ni siquiera ella se había dado cuenta, que le dan la pensión por viudez y le dan también la pensión por orfandad. Entonces ella dice, primero voy al instituto y me la negaron de palabra, y cuando me otorgan el documento sí está otorgada la pensión de viudez. Eso es por una parte un caso que afortunadamente a ella sí le otorgaron la pensión por viudez. Desconocemos el por qué. En algún momento ella le dan el argumento que no la puede tener, y casualmente el día de ayer tuvimos otro caso en el que una viuda, ella trabaja o estaba cubriendo un interinato en la UGED, entonces ella va y solicita la pensión, le hacen todo el trámite y cuando ella regresa a los 3 meses, le indican que la pensión le fue negada, únicamente también de palabra. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que estaba cotizando actualmente en el instituto. Entonces ella dice, bueno, no hay una negativa por escrito. Ella, de profesión abogada, redacta un escrito libre donde dice, bueno, yo hago mi escrito porque no hay un artículo en la ley que diga que yo no puedo tener derecho a mi pensión. Entonces ella envía su escrito,
y cuando regresa por la contestación le dan ahora sí una negativa donde le dicen que por estar cotizando no puede tener la pensión. Ella obviamente cumple, porque estaban únicamente realizando un interinato, cumple con su tiempo, se da de baja y ahora sí regresa por la pensión y nuevamente de palabra le dicen que no le van a dar la pensión, siendo que el artículo 12 indica únicamente que hay una incompatibilidad de pensión mientras estás cotizando en el régimen obligatorio del ISSSTE. Entonces ella dice, ahora ya no estoy cotizando, pero tampoco me quieren dar mi pensión. Ahora, dentro de ese artículo que habla de la compatibilidad, indica que se le tiene que regresar la pensión cuando ya no existe la incompatibilidad, pero que además se le tienen que reintegrar las cantidades que ella tuvo durante la suspensión de la pensión. También aquí yo creo que hay que ser muy puntuales, que a muchas personas les dan a entender que les van a quitar la pensión, y eso no es verdad. La pensión se suspende únicamente mientras ellos sigan cotizando o tengan un trabajo remunerado dentro del mismo instituto. Es decir, si ellos tienen ingresos, no sé, que tengan un negocio propio o un trabajo remunerado, pero que no los obligue a estar sujetos al régimen obligatorio del instituto, que en este caso es el ISSSTE, no hay ninguna incompatibilidad de pensión. Y como regresamos al punto, mientras esté nada más cotizando en el régimen obligatorio, se va a suspender la pensión, en ningún momento se les va a quitar, y cuando se... Información genera muchos supuestos, muchos datos en la cuestión de que cuándo me corresponde, cuándo no. Inclusive hace algunos 2 semanas la licenciada Rosario tomó un curso en línea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con exponentes de la Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Casa de la Cultura de Veracruz. Entonces, ¿qué hablaba en general este curso? ¿Qué está haciendo la Corte a favor o en contra inclusive de las concubinas, ¿no? Digo, no, a lo mejor está por ahí, voy a aventar algunas pedradas del otro lado, pero hay gente que, sobre todo los varones, se da de que, bueno, tienen su esposa y tienen un segundo frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se reparten la pensión? ¿Se pelean? ¿Se hacen amigas? ¿O qué es lo que pasa? ¿Y qué dice la Corte a través de estos nuevos supuestos, ¿verdad? de derechos? Y bueno, antes de que hable, me atrevo a decir que en julio del año pasado salió una jurisprudencia donde efectivamente, por así decirlo, el segundo frente, ¿verdad? O la concubina generaba derechos hasta de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el varón, la mujer o el varón fallece y resulta Derecho siempre y cuando no haya un matrimonio establecido, porque puede ser que se haya divorciado, tiene 1 año que se divorció, no cumple los 5 años que establece la ley, pero tienen hijos, entonces ahí es otro supuesto, y ahí por los hijos ya le da el derecho a ella como concubina de tener derecho a una pensión, que también es otra tesis que hay en la Suprema Corte, así es. Pero son muchos supuestos los que hay en el sentido del concubinato. Así es. Bueno, si se fijan, la Corte aquí en México ha tratado de estar a la altura de las situaciones, pues de los supuestos que por ahí la población, la sociedad provocamos, ¿no? De todas estas encrucijadas que existen, y la Corte pues trata de estar a la altura y trata de estar aplicar justicia en este caso, en este tema de la seguridad social, conforme mejor le convenga, ¿verdad? Porque al final de cuentas, digo, la persona ya no está, se queda la esposa, se queda la concubina y hay hijos de por medio, y pues ahí vamos a ver de qué se trata. No sé si recuerda, licenciada Luvia, tuvimos un caso hace algún año, 1 año o 2 años, de una persona que estaba cotizando ante el IMSS, falleció y jamás se divorció de su primera esposa, y todavía el acta de matrimonio estaba vigente. Y lo peor es que cuando vino aquí esa persona, pues venía con su otra pareja. Entonces, cuando esta persona falleció, pues ya la pareja pidió asesoría y dijo, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues en este caso, la primera esposa que vivía en Estados Unidos o que vive en Estados Unidos,
pues fue la que se llevó la pensión de viudez. No sé si recuerdas, ella fue de las primeras asesorías que dimos del Seguro Social y la persona era un señor ya mayor donde falleció y pues bueno, cayó ahí en esa situación. Tenemos ahí otro caso, por cierto, un saludo a nuestros clientes en Zacatecas, Río Grande, Sombrerete, Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas. Un caso que fue aquí también muy sonado en la oficina de análisis, en donde el profesor fallece, ya jubilado y pensionado, obviamente fallece o, con una nueva persona, y del otro lado había su primer matrimonio, la señora ya había fallecido, pero había hijos. Entonces, la persona que fallece, pues obviamente le otorgan la pensión de viudez a la concubina. En este caso ya no había una primera esposa, pero los hijos se pusieron ahí colmilludos y metieron un juicio sucesorio para derechos, y la pensión de viudez a esta persona, la concubina, le fue no cancelada, pero sí fue suspendida. No sé si recuerda ese caso también, Lick. Sí, efectivamente, como comenta el licenciado, nos ha tocado atender pues casos muy diversos, ¿no? Que al inicio yo creo que jamás nos imaginamos que íbamos a atravesar esta pandemia, y sobre todo que, como dice Lick, tiene que estar actualizada la corte, y pues nosotros detrás de ellos en este tipo de casos. Como comenta el licenciado, en esos casos, cuando la persona fallece y pues hay una desorganización en la vida personal del finado, de la finada, pues ahí yo creo que los hijos son los primeros que entran a reclamar el derecho, ¿no? Aquí nada más lo importante es saber quiénes son las personas que pueden hacer la reclamación de estos derechos. Los supuestos que comenta el licenciado sí efectivamente nos han ocurrido, y en este caso lo que nosotros pues hemos optado por aconsejar es, muchas de las ocasiones también los clientes piensan que pueden dejar un beneficiario y ellos mismos elegir a quién dejar la pensión. A pesar de que ya tuvieron un matrimonio atrás, ellos dicen, bueno, yo ya no estoy allá, jamás me divorcié porque, no sé, en ese momento no le pareció importante, pero hacia adelante dicen, mire, ya yo estoy establecido en vida conyugal con esta persona y yo quiero que quede la pensión con ella. Eso no es posible, no podemos o no pueden elegir a quién van a dejar su pensión porque la ley es muy específica. Como comentábamos ahorita, hay niveles jerárquicos en orden a quién son a los que les corresponde. Principalmente aquí es, como comentábamos ahorita, la cónyuge o la esposa, después vienen los hijos y la concubina o el concubinario. En el caso de los hijos, pues no sabemos si ha sido algo personal, no sé, en ocasiones incluso ellos tienen problemas familiares internos y ellos no tienen comunicación en ocasiones, pues obviamente con la nueva pareja del finado. Ella por su parte busca la pensión y bueno, ellos por su lado buscan sus derechos, ¿no? Aquí sí ser muy puntuales en esa parte. Si existe esa situación que ya hay una acta de matrimonio, como comentaba la licenciada, se va a tomar en cuenta obviamente la que tenga más antigüedad o la que haya sido primero. Si los hijos, bien sabemos, tienen derecho a reclamar, sí, pero siempre y cuando no exista una primera esposa en este caso. Ahora también comentar, ahorita especificaba el licenciado Omar, cuáles son los requisitos que debe de cumplir una persona para configurar en la pensión de orfandad, que yo creo que más adelante lo vamos a ver más a fondo, pero pues uno de ellos